Bienvenidos a mi canal, soy la pastora Jennifer Vega Solano de Emanuel de Liberación y Sanidad. Es un gusto volvernos a ver, ¿verdad? Les mando un saludo muy grande aquí desde Costa Rica y esperamos seguir siendo de bendición. Estamos con el tema las maldiciones generacionales. Esta es la segunda parte que vamos a tocar. Vamos a seguir con el tema de las maldiciones generacionales para poder entender bien y poder entender lo que el Señor vino a hacer a través de su cruz. Un saludo muy grande a todos mis grandes amigos, a los de la escuela Emanuel. Esperamos ser de bendición para tu vida. No se le olvide a usted compartir, darle like al video, compártalo, suscríbase y compártalo con otra persona, porque eso son palabras de bendición para el crecimiento de nuestro día a día en andar en Cristo, ¿verdad? Entonces, sin más que decir, vamos a empezar con la clase de hoy, las maldiciones generacionales parte 2. En la clase anterior vimos cómo están vigentes las maldiciones por causa del pecado, por causa de la desobediencia. Vimos todos los tipos de maldiciones que hay en Deuteronomio 28, del 29 en adelante. Vimos muchos, tocamos muchos versículos y espero que eso les haya quedado claro para que ustedes distingan lo que es una maldición y puedan orar. Todo aquel que está en Cristo no tiene por qué llevar maldición en su vida, no tiene por qué cargar con enfermedades, no tiene por qué aceptar nada que el enemigo quiere imponer en tu vida cuando ya Cristo pagó. Y hoy con esta clase necesito que usted me preste mucha atención, que no se distraiga, que vaya tocando conmigo cada punto bíblico, porque aquí yo voy a desenmascarar al enemigo. En esta clase vamos a ver cómo fue que Jesús pagó por esas maldiciones de Deuteronomio 28, cómo llevó la enfermedad. Todo está anulado y no tenemos por qué seguir aceptando y cargando con esto. La escritura es muy entendible, es muy clara, para no seguir arrastrando cosas que no deberíamos estar arrastrando, porque ya Jesús pagó por eso. Entonces usted que es cristiano, usted que me escucha, usted que está esperando esta palabra de Dios, hoy vengo a abrirte los ojos, solo que sígame muy de cerca, no permita que nadie le interrumpa y empezamos con la clase. En Gálatas 3:13, vamos a buscar Gálatas 3:13 y en Gálatas 3:13 usted va a ver lo que dice este versículo, que es muy importante que usted lo tenga a mano. Es muy importante que usted se lo aprenda, porque hay cristianos que lo saben, hay otros que lo desconocen, mucho pueblo de Dios, pero usted necesita tener a mano Gálatas 3:13. ¿Y qué dice Gálatas 3:13? Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, dice, porque está escrito, maldito todo aquel que muere colgado de un madero. Escuche, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Vamos a ir desglosando este versículo, vamos a ir entendiéndolo, porque parece que mucho pueblo de Dios, mucho cristiano, a pesar de que lo conoce, no lo ha entendido claramente. Y entonces voy a basar aquí la enseñanza. Este versículo es necesario que lo aprendamos, pero que también lo entendamos. A veces pasamos por alto estos pequeños detalles. Crean en sus mentes, escuchen, una muralla de una fe llena de dudas. Recordemos que hay diferentes fes. Hasta los demonios tienen fe, porque dice que creen y tiemblan. Pero es una fe demoníaca, una fe que no tiene fruto. Hay diferente fe, hay gente que pone fe en los hombres, hay gente que pone fe en la medicina. Pero esta fe que le estoy hablando es el don perfecto de Dios, donde tenemos que creer en la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y muchos lo pasan por alto. Por eso tenemos una fe llena de dudas. Y es una muralla que se hace en nuestro entendimiento, sin bases ni fundamentos o principios de la palabra de Dios.
Recordemos que la fe tiene que llevar obras, tiene que verse el fruto, tiene que verse el testimonio de por qué estamos creyendo en Cristo. Yo no estoy creyendo en Cristo para seguir enferma, yo no estoy creyendo en Cristo para seguir alcanzada, para seguir en maldición. Por eso es importante que entendamos la escritura y que apliquemos la escritura. Entonces, muchas veces nuestra fe no tiene ni bases, ni fundamentos, ni principios basados en la escritura. Pasamos la escritura por alto y decimos que tenemos fe. Pero si tenemos fe, como dijo Timoteo, mostremos las obras, porque hay fe sin obras y está muerta, y hay fe que tiene obras. Mi fe, yo puedo mostrar que yo he sido sanada, que yo he sido auxiliada, que yo he sido rescatada de la muerte. Yo tengo un testimonio fuerte de la fe que yo he tenido en el Señor. Por eso Timoteo le decía, si tienes fe, muéstrame tus obras. Porque una fe sin obras es muerta, una fe sin testimonio, una fe que no está basada en la palabra de Dios no sirve de nada. Por eso mucha gente se ha resignado a vivir así. Todo lo ven normal, todo es natural, es normal estar enfermo. Se ha levantado una oleada de cáncer, ahora todo el mundo está muriendo de cáncer. Y todo el mundo lo acepta, hasta el pueblo de Dios acepta morir en cáncer y vivir con cáncer, cuando ya el Señor pagó por eso. Entonces es una fe que no tiene fundamento. ¿Para qué estamos creyendo si nuestra fe no está agradando a Dios? Entonces muchos aceptan con normalidad las maldiciones, las enfermedades en su vida. Se han resignado a vivir así, se han acostumbrado a vivir con maldiciones, a estar atado, maldiciones físicas, emocionales, financieras, y en su entorno todo está maldito. Para esto es la enseñanza. Para eso se levanta este tipo de enseñanzas, para quitar, para arrancar ese pensamiento, esa fortaleza que hay en tu cabeza, que no te deja gozar de lo que ya Cristo pagó, que no te deja entender, que no tienes una fe eficaz basada en las escrituras. Para eso son las enseñanzas, para quitar, romper toda barrera, todo argumento que a veces nos hacemos en la mente acerca de Dios o de lo que Jesús hizo en la cruz, y solamente lo tenemos ahí como un recuerdo, como algo muy bello que pasó, pero no es efectivo, no es real en nuestras vidas. Y hoy yo estoy aquí para hacerle ver a usted que usted puede caminar en la realidad en Cristo, en la realidad de la palabra, en la realidad de la fe. Vamos a hablar de la maldición de la ley de Moisés, porque todo empezó bajo la ley de Moisés. ¿Por qué funciona o todavía está vigente las maldiciones que fueron escritas y dadas al pueblo de Israel? ¿Por qué hasta el día de hoy, Deuteronomio 28, el lado de las maldiciones, por qué está vigente hasta el día de hoy? ¿Por qué funcionan? Muy fácil, porque bajo la ley Moisés en el Antiguo Testamento, ellos no tenían un Salvador. El problema de hoy la iglesia es que caminan como si no tuvieran un Salvador. Las maldiciones eran efectivas en aquel tiempo porque ellos no tenían un Salvador. No se había vertido la sangre del Cordero perfecto inmolado de Dios. Pero como el pueblo hoy en día sigue caminando en maldición, en desobediencia, en pecado, porque no han entendido lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Hoy en día tenemos un Salvador. Ellos no tenían un Salvador en ese momento. Ellos no tenían la sangre de Jesús. Ellos solo tenían la sangre de animales. Y como dice en Hebreos, la sangre de toros y de carneros no pueden quitar el pecado. Eso está en Hebreos. Ellos tenían solo la sangre de toro, de carnero, de macho cabrío, de cordero. Era la sangre de un animal que simbolizaba lo que Jesús iba a llegar a ser en el tiempo en el que él tenía que venir a esta tierra. Ellos no tenían más que eso. Pero hoy en día nosotros, ya la sangre fue derramada, la sangre del Cordero, del Hijo de Dios. Y seguimos caminando bajo maldición, atados, y seguimos todavía con un pensamiento de esclavitud. Ellos estaban bajo el pacto, ellos eran
receptores, para que usted me entienda, de maldiciones debido a que no había venido Jesús. Ellos eran receptores de maldiciones porque estaban bajo un pacto, bajo un linaje diferente, bajo un sacerdocio diferente, donde tenían que conformarse con la sangre de un animal y tenían que estar sacrificando constantemente. Y del tamaño que fuera el pecado, así tenía que ser el toro, así tenía que ser el cabrito, así tenía que ser el macho cabrío. Usted sabía que muchas veces habían pecados que se podían cubrir con la sangre de un palomino o de una paloma, o muchas veces el pecado era tan grande del pueblo que tenían que sacrificar un toro. Tan grande era el pecado, así era el sacrificio. Pero debemos entender que ellos caminaban bajo ese pacto, bajo el sacerdocio de Moisés, bajo la ley de Dios. No es que ahora la ley esté anulada, sino que Jesús ya la llevó, ya la cumplió, porque el hombre no era capaz de cumplir la ley, no era capaz de cumplir ni así de la ley. Y entonces ellos eran receptores constantemente de maldiciones, constantemente por el pecado, por la rebelión, por la desobediencia. Y hoy en día el pueblo de Dios está igual, cargando con cosas que no tienen que cargar. Animales que no quitaban el pecado. Esto es muy importante entenderlo, porque una cosa es el antiguo pacto, escúcheme muy bien, y otra cosa es el nuevo pacto, del cual caminamos usted y yo en el día de hoy. Tenemos un mejor pacto con Jesús. Tenemos una sangre que nos cubre, que es mejor que la de macho cabrío y la de cualquier animal. Tenemos un cambio de sacerdocio, que es el sacerdocio de Jesús. Él es el sacerdote. Él fue el que recibió toda la maldición de la ley. Él tuvo que venir a cumplir la ley porque el hombre no podía. Él fue el que recibió, él se convirtió, Jesús se convirtió en el receptor de las maldiciones. Él fue el que se puso por usted y por mí. Por eso en Isaías 53, ¿qué dice? Que dice que él herido fue por nuestras rebeliones, pero que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Él puso su espalda, él me cubrió, puso su espalda, porque él era el receptor de todo castigo, el receptor de la maldición, el receptor de la ira de Dios, el receptor del quebranto. Él se convirtió en ese sacerdote. Tenemos un mejor sacerdocio como para seguir caminando bajo el castigo de la ley o la maldición de la ley. No sé si usted me está entendiendo. Usted me puede escribir ahí, hermana, explíqueme mejor, y yo con mucho gusto, escríbame un amén, un gloria a Dios, escríbame, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Necesito saber su opinión. Entonces, seguimos. Tenemos un mejor pacto con Jesús, porque el sacerdocio cambió de Moisés a Jesús. Ley, maldición y gracia. Ley, maldición y gracia. Jesús llevó la ley, llevó la maldición, cumplió con la ley, porque él mismo dijo: yo no he venido a quebrantar la ley, yo no la he venido a abrogar, yo he venido a cumplir la ley. Llevó la maldición de la ley con su gracia. Ley, maldición, de la ley y la maldición pasamos a la gracia. En la ley somos receptores, escúcheme muy bien. En la ley somos receptores de maldiciones. Somos receptores de maldiciones. Por eso usted tiene que, sí, cumplimos con la Torá, cumplimos con los mandatos de Dios, cumplimos con todo, pero no caminamos bajo esa ley. Nosotros respetamos la ley de Dios: no matarás, no robarás, no harás esto, no harás esto, porque las leyes de Dios son morales. Y Él es un Dios moral, sus leyes son morales, yo lo he explicado anteriormente. Pero ¿qué pasa? Que no podemos caminar cargando la ley o seguir siendo receptores de maldiciones cuando ya Cristo pagó. Él fue el receptor de todo eso. Por eso Él vino a cumplir la ley hasta el último, hasta la última. Él vino a ser receptor de maldiciones, a ponerse por nosotros.
Por eso usted tiene que cambiar hoy ese pensamiento de seguir aceptando en su vida lo que parece natural, lo que a todo el mundo le acontece, es que es normal, es que soy de barro, es que soy de carne, es que es normal que yo viva así. No, para eso está la fe en Jesús, para eso está la fe en el Señor. Ahora, como en el tiempo antiguo, cuidémonos de la religión. Hoy les vengo a entregar esto y decirles, cuidémonos, como en el tiempo antiguo, cuidémonos de la religión. La religión es una fortaleza de mentira. Lamentablemente hemos sido mal enseñados en cuanto a esto, porque han mezclado las dos cosas. Hay muchos pastores que enseñan y han mezclado la ley con la gracia, y nada tiene que ver una cosa con la otra. No saben cuál es la gran diferencia que hay entre las dos. La religiosidad es lo que provoca. La religiosidad es la que hace que mezcles, que no entiendas la diferencia de la ley y de la gracia. La religión no deja que alcancemos lo que Jesús pagó, no nos deja ver, no nos deja disfrutar de lo que Jesús pagó. Los beneficios de la cruz, los beneficios de su sacrificio. Ejemplo, David describe en uno de sus salmos y dice lo siguiente: dichosos, felices, oiga, felices los que están felices, dichosos, dice, los que tienen un nuevo pacto, dice. Ahí David en este salmo estaba profetizando, diciéndole, dichosos aquellos que no necesitan de un sacrificio animal, sino de lo que Jesús iba a hacer en el Calvario. David estaba profetizando el cambio de sacerdocio, el pacto. Oiga lo que dice. El rey David describe algo en su salmo diciendo, qué buenos, qué dichosos, qué felices los que Dios no les tiene en cuenta sus pecados. ¿Qué significa esto que estaba hablando el rey David? Él estaba profetizando, dichosos aquellos a los que Dios no le tiene en cuenta sus pecados, porque ya Jesús iba a venir a la cruz por eso. Y David lo profetizó en uno de sus salmos. David estaba hablando de un mejor pacto, dichosos, felices, los que Dios no le tiene en cuenta su pecado, porque a través de la sangre del Cordero, Él redime el pecado y Él no se acuerda nunca más de tu pecado. Usted se podrá acordar, alguien te podrá señalar, pero Dios dice que los echa a la mar y nunca más se vuelve a acordar de ellos. La redención es precisamente eso, redimir, cancelar lo que estaba sobre esa persona, sobre nosotros. Y entonces el Señor viene y nos perdona y es como si no hubiéramos hecho nada. Por eso David dijo, dichosos y felices los que Dios no les cuenta su pecado, profetizando un nuevo pacto y profetizando lo que Jesús iba a venir a hacer. Recordemos que el reinado de David es tipo y figura del reinado justo del Mesías. En la nueva versión internacional, en el Salmo 32:1 dice lo siguiente: dichoso aquel, escuche, a quien se le perdonan sus transgresiones y a quien se les borra sus pecados. Me gustan las diferentes versiones, no solo la de la Reina Valera, porque hay otras versiones que lo explican muy bien. Y me gusta la nueva versión internacional: dichoso a quien se le perdona sus transgresiones y a quien se les borran sus pecados. Esto lo dijo el rey David en el Salmo 32:1, profetizando acerca de lo que Jesús iba a hacer por nosotros hoy. Seguimos. David estaba profetizando un pacto, un mejor pacto que iba a venir, el pacto de la sangre del Cordero, el pacto de la cual Jesús en la última cena con sus apóstoles tomó pan y vino y declaró: esta es mi sangre del nuevo pacto. Si usted lee el Nuevo Testamento, cuando Jesús se reúne la última noche con sus apóstoles, Él dice: esta es mi sangre del nuevo pacto, del nuevo pacto. En Éxodo 25, usted lo puede buscar en su casa,
habla acerca de una maldición de la ley, que es cuando Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos en la tercera, cuarta y quinta generación. Eso también era una maldición y eso ya fue abolido. Dice que visita la maldición de los padres sobre los hijos en la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Eso ya fue abolido por Jesús también, para que dejemos de estar orando en esa dirección. Y hasta yo misma me sorprendí porque es una maldición de la ley. Nuestra generación, a nosotros venir a Cristo y estamos formando a nuestros hijos en Cristo, ellos no tienen por qué vivir bajo Éxodo 25. Después les explico esto. Vamos a ver que la ley de Moisés y la vida del rey David, una historia de relación cuando David en segunda de Samuel 12, si usted lo quiere leer en su casa, es cuando llega el profeta a corregir a David acerca de lo que él hizo. Y vamos a leer en segunda de Samuel 12:5. Y ojo aquí, porque en segunda de Samuel 12:5 habla acerca de cómo David, al ser corregido por el profeta, él empieza a lanzar palabras a la ligera, donde él se pone a juzgar qué es lo que se debe hacer con esa persona. Yo les voy a parafrasear un poquito porque no tengo mucho tiempo y la historia es así. Es cuando David se roba a una mujer. Usted conoce la historia, eso está en segunda de Samuel 12. Cuando él se roba a esta mujer, él se enamora. Dice que era cuando eran los tiempos de guerra y él se queda de malicioso. Dice que se levanta tarde y ve a Betsabé bañándose precisamente en el río que daba al balcón del rey. Y él se enamora, inmediatamente se prende de esta mujer. Y entonces él manda a matar hasta al esposo, lo manda a la primera fila a matar al esposo para dejarse a la mujer. Entonces el profeta enviado por Dios viene y le va a corregir. Y le dice, verás que hay un hombre que es muy pobre, que tiene solo una ovejita y se le fue robada esa ovejita. Y empieza el profeta a contarle una historia. Y entonces David se enfurece y lanza juicios a la ligera y dice, ese hombre merece la muerte. El que le robó a este hombre lo único que él tenía merece la muerte. Y sin saber que era él mismo, él estaba lanzando juicio hacia él mismo. Entonces el profeta le dice, usted lo lee en su casa, el profeta le dice, bueno, ese has sido tú. Entonces salió la palabra muerte de la boca de David. Por eso el niño tuvo que morir. Imagínense cuánto tiempo pasó de la relación adúltera y homicida de David hasta que el niño nació. Imagínense cuánto tiempo le dio Dios a David para que se arrepintiera y no lo hizo, porque era el rey. Y él pensó que porque era el rey podía hacer lo que le daba la gana, robarle a cualquiera, matar a cualquiera. Y entonces llega el tiempo de la confrontación de Dios y Dios manda al profeta porque ve que están pasando los meses y los días y David no se arrepiente. Y entonces manda al profeta que lo encare y le cuenta una historia al profeta. Y él cae a cuenta y ahí mismo se arrepiente. Se arrepiente David de todo el daño que había hecho. Pero lanzó una palabra en la ligera diciendo que debería morir. Ahora usted podrá entender por qué el niño murió, por las palabras que el mismo David lanzó. Entonces vamos a ver. Veamos cómo en el 10 entra la maldición. Y ese sí lo vamos a leer. Vamos a leer segunda de Samuel 12:10. Y vamos a ver aquí. Dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Escuche. Por cuanto me menospreciaste, dice el Señor, y tomaste la mujer de Urías el Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová. He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a vista del sol.
porque tú lo hiciste en secreto, dice el Señor, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, porque contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado y no morirás. ¿Sabe por qué David no murió en ese momento? ¿Por qué no tenía sentencia de muerte? Porque David se arrepintió. Pero vea cómo entró la maldición aquí en el 10. Usted lo puede leer en su casa. Dice, leamos el 9, 12:9. Porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Heteo heriste esa espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Vea la maldad tan grande. Y David pensó que eso se iba a quedar en secreto. Y el Señor le dice, lo que tú hiciste en secreto, ahora tus hijos lo harán en público, a la vista y paciencia de todo Israel. Y eso pasó con Absalón. Absalón se acostaba con las mujeres de su padre a vista y paciencia, a plena luz del día, fornicaba con esas mujeres, las violaba y de todas las concubinas, a vista y paciencia de Israel. Vemos ahí cómo entró la maldición por causa del pecado, por causa de la maldad, por causa de la desobediencia. Y el Señor le dice, a partir de hoy la espada no se apartará de tu casa. Y vas a pagarlo. Y el niño te iba a morir porque la sentencia que lanzó él de muerte tenía que cumplirse. Y le cayó a su propio hijo, al hijo que tenía con Betsabé. Es algo increíble para que usted entienda cómo entra la maldición, porque el pueblo de Dios hasta hoy está maldito, está atado, está enfermo, porque hay pecado. ¿Se da cuenta lo peligroso que es el pecado? Lo peligroso que es, lo grave que es decirnos ser cristianos y vivir en pecado, consentir ciertas cosas en nuestra vida. Miren, mejor limpiar eso. Hágala de David, arrodíllese, ayune, ore, pero clámele a Dios y saque lo que tenga que sacar para que la maldición ya no funcione sobre tu vida. Amén. Entonces, él recibió David por menospreciar, escuchen, ahí mismo lo leímos, cuando el Señor le habla, porque menospreciaste mis palabras, porque me menospreciaste, le dijo el Señor. Vemos cómo David menosprecia los mandatos de Dios. David sabía lo que estaba haciendo. Él sabía que no tenía que matar, no tenía que robar, y mata y roba a una mujer. Entonces él menosprecia los mandatos de Yahweh. El hijo de David sufrió las consecuencias. Escúcheme, la generación de él sufrió las consecuencias de lo que su padre hizo. Sufrió las consecuencias del pecado de su padre. La maldición entró en su generación. Hasta el día de hoy se paga. Cada cosa que usted hace lo va a pagar su generación. Por eso es importante entender las maldiciones generacionales. ¿Por qué entran? ¿Por qué tenemos que vivir así? Mire, escudriñese su vida antes de echarle la culpa a los demás. Antes de decir, es que Dios beneficia a otros y a mí no. ¿Por qué mi vida es así? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Por qué el cáncer? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué vivo en miseria? Mire, escudriñese si no es que usted está provocando una maldición en su hogar, una maldición en su casa. Ve a ver, escudriñe qué es lo que tiene en su casa. Mira, hay objetos malditos. Hay objetos que los demonios lo usan como un vehículo para entrar a su casa. Nosotros tenemos que aprender a ser águilas, a estar atentos. ¿Qué es lo que ofende a Dios? ¿Qué es lo que ofende la presencia de Él? Para no hacerlo, porque inmediatamente entramos en maldición. En Ezequiel 18 lo dice claro, usted lo puede leer en su casa. La maldición generacional se recibe por ignorancia. Por ignorancia estamos recibiendo maldición y nos hemos vuelto objeto y receptor de maldiciones. Ejemplo, la borrachera, las enfermedades, el ser mujeriego, el ser sin preparación. Hay gente que me dice a mí, pastora, es que en mi familia todos han sido mujeriegos.
Esto viene de sangre, esto es de familia. Mire, usted si está en Cristo, usted no tiene por qué ser mujeriego ni estar recibiendo lo que el patrón repetitivo de su generación. Usted lo corta en el nombre de Jesús. Que la borrachera, ay, es que aquí todos tienen que trabajar con la pala, aquí no hay ninguno preparado. Siempre ha sido así, es como una maldición en la familia. No hay ni uno que estudie, no hay ni uno preparado. Bueno, yo le tengo buenas noticias. Si usted está en Cristo y usted no se preparó porque usted le alcanzó la maldición, que no alcance a sus hijos. Busque que sus hijos estudien, que rompan con esa maldición, que rompan con ese patrón de conformismo. Estamos en Cristo. Estamos en Cristo. Ya no tenemos por qué repetir y estar pagando por los errores de nuestros antepasados y seguir cargando todo el tiempo con lo mismo. En Jeremías 31, 29 al 30, y este sí lo quiero leer porque este es muy importante, este es muy céntrico, este pasaje, para que usted entienda. También está en Ezequiel 18. Ay, santo, que como mi Biblia es un poco viejita, se me pega mucho. Entonces, Jeremías 31. Jeremías 31. Jeremías 31, 29 al 30. Vamos a ver qué dice. Y escuchemos muy bien. 29 al 30 dice: en aquellos días no dirán más, escúcheme, los padres comieron las uvas agrias y a los hijos les dio la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrá la dentera. Escuche lo que dice Jeremías. En aquellos días, él estaba profetizando después del pacto de la sangre del Cordero. Él estaba profetizando lo que iba a pasar después de que viniera Jesús. En aquellos días no se dirá más: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Eso ya lo voy a explicar, es muy fácil, se lo voy a parafrasear. Aquí decimos que uno se come la piña y al otro le duele la panza. En Israel decían que el padre comía las uvas agrias y a los hijos les daban la dentera. O sea, el padre la hizo, el hijo la paga. Eso es lo que quiere decir. Cuando comen las uvas agrias, a los hijos les dan la dentera. O sea, ellos comen las uvas agrias y a los hijos se les tiemblan los dientes. Les da el dolor. ¿Sabes lo que es que se les tiemblan de los dientes? El dolor de cuando no se les tiemblan los dientes por algo tan ácido. Pues eso era lo que pagaba la generación. La maldad de sus padres. Pero ¿qué dijo Jeremías? Ya no se dirá más en aquellos días, ya no se dirá más. ¿En cuáles días? En estos días. Ya no se dirá más. Y aquí le boto el argumento a cualquier pastor que sigue orando y llevando al pueblo a estar orando una y otra vez por maldiciones generacionales. La maldición generacional en Cristo no existe, fue abolida. Y el mismo profeta Jeremías lo profetizó y ya lo vamos a ver en el Evangelio, para que el que diga que eso fue en el Antiguo Testamento. Él está diciendo: en aquellos días ya no se dirá más que los padres comieron las uvas agrias y a los hijos les dio la dentera, sino que el alma que peca, esa es la que morirá. Eso está en Ezequiel 18. ¿Cómo se rompe con esta ignorancia y esta mentira que hemos cargado por tantos años, por tanto tiempo? Nos han engañado. Perecemos, como dice Oseas 4:6, por falta de conocimiento. Porque los que están en Cristo somos la justicia. Escúcheme, usted y yo somos la justicia de Dios aquí en la tierra. Por eso no podemos seguir cargando con enfermedad, con miseria, con esto y con lo otro. Porque somos la justicia de Dios aquí en la tierra. Estamos bajo un mejor pacto, escúcheme. Un pacto eterno, sempiterno, dice la Escritura, inconmovible. Es tiempo de vivir en libertad, iglesia.
por los beneficios y los méritos de Jesús. Es tiempo de vivir en libertad. Libertad del pensamiento, libertad en las emociones, libertad del alma, de libertad de la voluntad, de libertad en la enfermedad, libertad en la miseria, libertad en tantas cosas que nos oprimen hoy en día al pueblo de Dios. En Cristo, por los méritos de Él, somos libres, por los beneficios y los méritos de Jesús. Dice la Escritura que el justo por su fe vivirá. ¿Cuál fe? La que tenemos en lo que Jesús hizo. La fe cristiana está basada en la muerte y en la resurrección y en la victoria de Cristo Jesús. Si no, entonces no tuviéramos lógica de ser cristianos, si no creyéramos en esto. Por eso hoy en día yo le pregunto a usted qué tipo de fe es la que usted tiene. ¿Fe que agrada a Dios? ¿Fe que tiene obras, que tiene testimonio? ¿O es una fe que no tiene obras? Una fe como la de los demonios. Creen y tiemblan, pero no tienen fruto alguno. El justo por la fe vivirá. Por ignorancia hemos cargado con cosas terribles que no nos corresponden. Porque no hay condenación, escúcheme, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué significa una condenación? Es cuando a usted le dan un veredicto. Que ya su vida, usted la va a pasar toda su vida preso. Que es un veredicto ya dado. Cuando juzgan a un delincuente y le dicen, bueno, usted va a pasar en esta celda todos los días de su vida. En una celda de 4x4, donde usted no se puede mover, donde si usted sale de aquí es por cadenas, donde usted va a ver la luz del sol y se va a solear solo una vez al mes en el patio solo. Esa es su sentencia. Pues así está el pueblo de hoy, cargando con cosas que no tienen que cargar. Con una sentencia de muerte, con una sentencia de enfermedad, con una sentencia de miseria, con una sentencia que su vida no va a cambiar, que siempre va a ser así, cuando eso no es cierto, porque Jesús vino a libertar. Lea Isaías 61, lea Isaías 42. ¿Cuál es el diseño de lo que el Mesías iba a venir a hacer en la tierra? ¿Cuál es su ministerio? Liberar, sanar. El justo por la fe vivirá, dice la Escritura. Que no hay maldición para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Ya le expliqué lo que es una condena. Algo que ya no tiene remedio. Pero el Señor vino a remediar esa condena. Él vino a revocar esa condena. Que lo que no tenía remedio, lo que no era posible para el hombre, para la medicina, en Él es posible. Aleluya. ¿Cuántos se alegran por esto? Yo no sé usted, pero yo estoy dando brincos de alegría. Terrible es que no podamos corresponder a esto, porque no hay condenación para los que están en Cristo. La maldición quedó anulada. Apúntelo ahí, apúntelo en las paredes. La maldición quedó anulada. Usted que padece de cáncer, usted que padece de migraña, usted que algo lo está atormentando, apúntelo en la pared. La maldición fue anulada. Anulada por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Fuimos redimidos, fuimos sanados, perdonados, rescatados, libres de toda maldición y decreto. Lea Colosenses 2:8. Vamos a leer Colosenses 2:8. A ver qué nos dice Colosenses 2:8. Y vamos a ver que nos han engañado todo este tiempo. Que usted ha sido mal enseñado todo este tiempo. En Colosenses 2:8. Vamos a ver qué nos dice Colosenses 2:8. Dame un chancecito. Aquí vamos a buscarlo porque cuesta un poquitito aquí. Colosenses, aquí está. Colosenses 2:8. Escuche lo que dice. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas según las tradiciones de los hombres. ¿De quién son las tradiciones? De los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Qué tipo de evangelio te han enseñado? ¿Qué tipo de fe eres la que tienes tú hoy en día? Que todavía sigues permitiendo que Satanás esté fregándote la vida con tanta imposición, con tanta maldición. Porque en él habita
corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado, dice la escritura, y de toda potestad. Escuche lo que dice Colosenses 2:13, y vosotros estando muertos, oiga, vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándolos de todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de usted y de mí, en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es que aquí está más claro. Está más claro. ¿Sí me está entendiendo? Nos han engañado. Cuando a usted le diga, vamos a romper hoy maldiciones generacionales, en un momentico, ya yo rompí con eso hace mucho tiempo. Porque en Cristo no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y cuando se refiere a condenación, no es solo, la gente lo asume a la condena eterna. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. O sea, no me voy a ir al infierno. No. Escuche lo que el Espíritu te trae hoy. No hay condenación. No hay médico que te diga, usted va a morir de cáncer. Usted le va a decir, ¿sabe qué, doctor? Yo soy la justicia del Mesías, la justicia de Dios aquí en la tierra. Y eso no va a pasar. Hay que pararse firme y no recibir. Vamos a seguir siendo receptores de maldiciones cuando ya Jesús se había convertido en ese receptor. Todo cayó sobre él. Todo lo llevó él. Él hizo una obra perfecta. No le faltó nada. Él fue el receptor de esas maldiciones del pecado. Él lo consumió en su carne, dice la escritura. En su carne condenó al pecado. En sus llagas fuimos sanados. Las maldiciones son condiciones que no debemos aceptar. Son decretos que no debemos aceptar, que ya fueron anulados. Los que estamos bajo el pacto de la cruz, escúcheme, no vamos a decir esto más. Y apréndase Jeremías 31, 29 y 30. Ya no vamos a decir más este dicho. El padre se comió las uvas agrias, a los hijos les dio la dentera. Nunca más. Ahora vamos a definir lo que son las uvas agrias. ¿Qué son las uvas agrias? ¿Qué sale de las uvas agrias? ¿Qué obtengo yo de las uvas agrias? Y nos fuimos a mi amigo Google y usted encuentra que las uvas agrias se obtiene el vinagre. El vinagre. El vinagre se obtiene de las uvas agrias. El vinagre es vino agrio. Así lo dice en Google. Uva agria. Vino agrio. Es un líquido miscible como el agua, con sabor agrio, que proviene de la fermentación acética del alcohol como la del vino. De las uvas agrias sale el vino agrio, que es el vinagre. Esa es la definición que encontramos en Google. Y aquí voy a entrar en algo más profundo y yo necesito que usted me preste atención, porque les voy a dar una revelación que quizás usted nunca la ha escuchado. Y con esto voy a refutar para que usted no vuelva a padecer de maldiciones generacionales, para que hoy usted se levante en fe, para que hoy usted diga no más, no más. Escúcheme muy bien. Ya vimos la definición de uva agria, que es el vinagre. Sale de la uva agria, vino agrio del vinagre. Cuando Cristo estaba en la cruz, en medio de la oscuridad, escúcheme, porque todo el universo se puso oscuro. Jesús murió entre las 9 y 10 de la mañana de ese día. Y de repente, cuando él estaba a punto de entregar su vida al Padre, ya definitivamente todo se oscureció. Y hay muchas creencias o muchas filosofías que han salido y han dicho que se oscureció porque las tinieblas se conglomeraron para ver la caída del Hijo de Dios. Pero si yo se le dijera lo que el Señor a mí me dijo,
que todo se oscureció el universo porque los astros negaron dar su luz, porque vieron a su creador colgado en el madero. Ellos se negaron a dar su luz porque vieron a su creador colgado de un madero. Qué cosa más tremenda, ¿verdad? Y escúcheme lo que le voy a seguir diciendo. Se negaron a dar la luz los astros porque su creador estaba en el madero, estaba agonizando. En medio de la oscuridad, a los pies de Jesús, si usted lee Juan 19, 29 y 30, había un recipiente a los pies de Jesús. ¿Cuál era ese recipiente? ¿De qué estaba lleno ese recipiente? A los pies de Jesús había un recipiente con vinagre, uvas agrias. Usted nunca se ha preguntado por qué antes de morir Jesús, antes de entregar su espíritu al Padre, le dieron de tomar vinagre. Dice en Juan 19, 29 que Jesús mojaron un hisopo y le dieron a beber vinagre. Y escuche, vamos a leerlo. Juan 19, 29 y 30 dice, y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Hay gente que nunca se ha preguntado, yo me he preguntado, ¿por qué el vinagre? ¿Por qué no le dieron agua? ¿Por qué el vinagre? Bueno, aquí viene la revelación y agárrese de la silla, abróchese. Las uvas agrias, él las comió y a él le dio la dentera. Por eso el vinagre. Él tenía que comer las uvas agrias por ser padre de todos nosotros y tenía que darle la dentera. Por eso él, cuando le dieron el vinagre, él dijo, Padre, consumado es. Hecho está. Qué maravilloso, qué tremendo. A mí hasta que me estremece todo mi ser. Ahora entiendo por qué el vinagre. Porque él tenía que cumplir lo que dijo el profeta Jeremías. Él tenía que comer las uvas agrias y también que le diera la dentera. Para que usted y a mí no nos diera la dentera. Él comió las uvas agrias, él bebió del vinagre y expiró y dijo, Padre, consumado, ya cumplí, comí las uvas, ya no les dará la dentera, porque a él le dio la dentera también. Qué cosa más tremenda, para que usted y yo no vivamos en maldición, para que usted y yo no sigamos cargando con lo que hasta el día de hoy nos ha impuesto la religión. La religión es la que ha impuesto toda esta carga, estar orando por maldiciones generacionales, cuando él ya comió las uvas agrias y a él ya le dio la dentera. Espero que esto le sirva a usted para entender lo que el Señor te está hablando, la verdad de su palabra, para que dejes de cargar con cosas que no tienes que cargar. Cuando Jesús hubo tomado las uvas agrias, la última maldición, esta fue la última maldición de todas las que él llevó. Porque si usted se pone a ver desde que él estuvo en el Getsemaní, desde todo ese proceso, todo tiene una connotación espiritual muy fuerte y una enseñanza del por qué el Señor tuvo que pasar desde el Getsemaní, sudar sangre. Y ya lo vamos a ver poco a poco. La última maldición que Jesús llevó, que nos liberó a todos, a los que estamos en Cristo, no a los que están en Adán. Si usted está en Adán todavía, lo siento, pero los que están en Cristo, dice la Escritura, esta fue la última maldición que él llevó, las maldiciones generacionales, cuando él tomó el vinagre, cuando él comió de las uvas agrias, fue la última maldición que él llevó. Porque Cristo comió de las uvas agrias y él sufrió la dentera para que usted no tenga que sufrirla. Qué impresionante, qué maravilloso, qué poderoso.
¿Qué hacemos nosotros llevando lo que Jesús ya llevó? ¿Qué hace usted cargando lo que Jesús ya cargó? ¿Qué hace usted pagando y sus hijos lo que Él ya pagó? Usted nunca se preguntó por qué el vinagre. ¿Por qué? Porque sus heridas, por sus llagas en su espalda, fuimos sanados. Cada una de las cosas que Él pasó hasta la cruz fue con un significado, fue con un propósito. No es para que usted diga, ay, pobrecito. No, es para que usted diga, Él triunfó sobre todas las cosas, Él las llevó. Dice que por sus llagas, cada latigazo que le abrieron, cada látigo que sajó su piel, allí llevó la enfermedad. Cuando Él derramó su sangre, escúcheme, cubrió el pecado. Pero cuando Él fue a la cruz, acabó con la maldición. Él necesitaba ser clavado. Maldito el que muere en un madero. Necesitaba no solo derramar la sangre. Yo lo dije en la clase anterior, porque si era solo derramar sangre, lo hubieran degollado y ya, como hacían con los animales. Pero no, Él tenía que ir a la cruz, a un símbolo de maldición, a morir maldito, para que usted y yo fuéramos bendición. Por sus llagas fuimos sanados. La sangre derramada en el Getsemaní, esto lo sabe muy poco, pero usted lo va a aprender hoy aquí y usted lo va a ir a compartir con otra persona. La sangre derramada en el Getsemaní, la primera gota de sangre que Él suda en el Getsemaní, que Él lo suda con dolor. Él rompió ahí la maldición de la depresión, de la soledad, de la traición. Por eso Él se angustia y suda sangre. Y cuando se devuelve a sus apóstoles, estaban durmiendo y le dice, ni siquiera pueden velar una hora conmigo. Los apóstoles sabían que esa era la última noche con Él, porque estuvieron en la última cena. Y Él durante la madrugada, Él buscaba orar, buscaba la presencia de su papá. Y los apóstoles lo abandonaron. Y Él entró en angustia, en soledad, Él sintió la traición. Y ahí, sudando esas gotas de sangre, en su angustia, estaba venciendo la depresión, la que usted sufre todos los días. Ya Él la venció. Esos ciclos de depresión que usted a veces no sabe ni por qué está depresivo, que viene de tanto en tanto. Él lo venció en el Getsemaní. Él todo lo llevó para que usted no tuviera que llevar ni pagar nada. Y espero que usted me escuche hoy y aprenda de esto tan maravilloso, de esta realidad, de esta verdad en Cristo. Cada parte del Calvario de Jesús tiene un significado que nos beneficia, pero no lo hemos entendido. Hemos dicho, pobrecito, Él sudaba sangre porque no quería ir a la cruz, porque la cruz romana era terrible, porque Él tenía miedo. Eso es mentira. Eso es lo que la religión y el diablo le han puesto a la gente en la cabeza. Es mentira. Él es el capitán de nuestra salvación. Él es el general. ¿Usted cree que Él le tenía miedo a la cruz romana? No. Él estaba venciendo lo que usted y yo no podíamos vencer. Y nadie lo entendió así. Sudaba sangre porque no quería ir a la cruz. ¿Quién dice que no quería ir a la cruz? Él estaba para obedecer al Padre. Por eso dijo, pasa de mí esta copa. Hágase tu voluntad, no la mía. ¿Cómo es que los cristianos después de Él mueren comidos por leones, incendiados en Roma, crucificados de cabeza, cerrados, hervidos en aceite, iban a ser más valientes que el mismo capitán de nuestra salvación? Eso no es lógico que Él le tuviera miedo a los romanos ni a la cruz romana. Él estaba sudando sangre porque ahí estaba venciendo la depresión, la soledad, la angustia, el dolor. Y no lo hemos entendido de esa manera. Por eso hoy usted va a aprender aquí lo que Jesús hizo de una vez y para siempre. La maldición emocional Él la llevó en el Getsemaní. La corona de espinas. En esa corona de espinas le pusieron una corona de espinas, no la corona de un rey. Le pusieron la corona de espinas para romper la maldición de la pobreza, de la limitación en tu mente. Para que tengas una mente de victoria, una mente en Cristo, una mente ganadora, que todo lo puedo en Cristo. Pero lo repetimos como lora, pero no es efectivo en nuestra vida. Porque no hemos entendido lo que Jesús hizo en la cruz.
Mire, no hay nada más maravilloso y siempre lo digo a mis alumnos y se lo he dicho a todo el mundo que conozco. Estudie la vida de Jesús y usted le va a cambiar la vida. Estudie cada paso que Él fue a la cruz. Cada momento que Él vivió tiene una connotación espiritual terrible, poderosa. Cuando lleva la corona de espinas, estaba llevando la maldición de la pobreza, de la condición de la mente humana, de no puedo, no me alcanza, no se puede, no hay. Hay que empezar a creer en esto, hermanos. Cuando aceptamos cualquier condición que Cristo pagó, es negar que Él sufrió la dentera. Es negar que Él se comió las uvas agrias. Es negar que Él llevó una corona de espinas. Es negar que Él fue flagelado hasta la muerte. Es negar que cada latigazo que abrió su piel, en cada llaga, ahí estaba mi enfermedad siendo anulada y cancelada. Cada paso que Él dio al Calvario lo estamos negando cuando usted acepta lo que ya Jesús pagó. Por eso hoy estoy aquí como profeta, como voz profética, para abrirle los ojos y para que se abran los ojos de su entendimiento. Quizás te dé dolor de cabeza este video porque está rompiendo estructuras mentales, religiosas, que tienen que ser rotas, vendas se tienen que caer, cadenas se tienen que romper y esa fortaleza en tu mente se tiene que derrumbar en el nombre de Jesús. Entiende la verdadera palabra de Dios. Yo no te estoy hablando cosas infladas. Estoy hablando cosas verdaderas, reales, que Él sufrió en la cruz del Calvario. Lo que Él sufrió, la tortura que Él sufrió fue real para que todo lo que Él hizo fuera real en nuestras vidas también. Cuando usted no recibe lo que Jesús hizo, estamos negando lo que Él pagó, lo que Él hizo. No puedes recibir lo que el enemigo te quiere encaramar, porque es negar lo que Cristo hizo, es anular la obra de Jesús. A eso vino el diablo. ¿Usted cree que el diablo, los principados y las potestades están allá afuera, en los prostíbulos, en las calles? No, señor. Los principados, las potestades, los gobernadores están metidos en el gobierno y en la iglesia. Ellos están metidos en el gobierno y en la iglesia. Y eso lo vamos a ver ahorita. No podemos negar lo que Cristo hizo. Lo que Cristo hizo es para que usted y yo nos defendamos con la fe, pero con la fe emuná, con la fe correcta. No con la fe que tienen los demonios, no con la fe que tiene la gente. No, la fe de Dios, el don de Dios perfecto. Lo que Cristo hizo para que usted se defienda con esa fe que Él nos dejó, con esa esperanza en lo que Él hizo. Nosotros no estamos bajo la maldición. Es hora que la iglesia se despierte, porque Él llevó la maldición física, emocional, financiera y la maldición de la tierra también. En su cuerpo lo llevó. En cada parte de su cuerpo, en su espalda, en sus piernas, en sus brazos, cuando fue herido en el costado, cuando comió las uvas agrias y expiró, cuando llevó la corona de espinas, cuando estuvo en el Getsemaní, cuando fue preso, cuando fue bofeteado, cuando fue negado. En su cuerpo llevó todo para que usted y yo seamos libres. Despierten y entiendan que somos libres. Somos libres. ¿Ves cómo estábamos equivocados? Cómo nos han enseñado mal. Toda la vida peleando con maldiciones generacionales, cuando ya Jesús las venció. ¿Ves cómo hay gente que lo que hace es, pastores que lo que hacen es entretener a la iglesia, pero no los llevan para ningún lado? Los entretienen dando vueltas, ahí entretenidos. Siga peleando con las maldiciones generacionales, porque ellos son unos neófitos también, no han entendido. Le dicen servir a Cristo y no han entendido la obra, ni ellos del Calvario, ni ellos la han entendido. Pero usted aquí va a aprender, usted aquí va a ser libre, porque lo que Dios me da a mí, yo lo voy a seguir compartiendo para que usted sea libre. Aquí no entretenemos a la gente, aquí hablamos con la verdad del evangelio. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? La religión es un demonio, apúntelo ahí, que se introduce en la iglesia, en los gobiernos,
Los demonios más grandes no están en las calles, como les dije ahora. Los demonios más grandes, principados, potestades, gobernadores, tronos, nombres, dominios, están metidos en la iglesia y en el gobierno. En la religión están metidos. Vea lo que es, escúcheme. Los demonios más grandes, principados, etcétera, están metidos en los sitios donde ellos pueden influenciar la mente de la gente. En los gobiernos, en los altos mandos, en la ONU, póngale nombre. En las iglesias religiosas, ahí están metidos ellos, dominando la iglesia del Señor, metiéndole pensamientos que no son. Mire, los demonios son vivos, el demonio religioso es vivo. Él quiere que perdamos la vista de lo que Jesús hizo en la cruz. Porque a él no le conviene, a Satanás no le conviene que usted sepa la verdad. Pero hoy vive Dios, que este bicho retrocede y que usted entiende la verdad de Dios hoy. Dice la escritura que estos bichos influencian la mente de la gente, la influencian con mentiras, para que crean barreras en la mente de las personas que les impide recibir lo que la gracia de Dios, lo que la gracia de Jesús nos ha dado, lo que tenemos que recibir por fe. Ellos no dejan, influencian, ponen barreras en la mente, ponen pensamientos, escuchan a pastores errados que ni siquiera saben quién es Jesús y la obra del Calvario, porque predican otra cosa contraria. Ahí está metido ese demonio religioso. Por eso nosotros tenemos que recibir por fe lo que Jesús hizo en el Calvario. El demonio religioso es uno de los más grandes y duros que existen. Pero usted, en el nombre de Jesús, hoy usted lo va a derribar. Haga lo que hizo David cuando se enfrentó a Goliat. Tú vienes a mí con lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Dios viviente, del Dios del escuadrón viviente, ¿verdad? Estamos bajo el pacto de la cruz, de la sangre del Cordero, y somos libres de la maldición. Aleluya, le damos gloria al Señor. Espero haber sido de bendición para tu vida. Espero que usted aproveche este material y que usted lo enseñe a otra persona. Mire, háblelo a otra persona para que no sigamos metidos en la religión, sino que lo que hizo Jesús sea real en nuestras vidas. Un fuerte abrazo y un beso muy grande. Shalom.